Sería la cuarta clase, ¿sí? Y la segunda semana también, el cierre de la segunda semana del curso. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con el tema de restricciones en el modelo no lineal. La clase de ayer habíamos discutido el concepto o recordado el concepto de restricción desde la óptica que ustedes vieron en el curso previo, de Cortesía 1, que es básicamente el concepto de restricciones lineales. ¿Okay? Entonces, lo que habían visto completamente era esto. Ustedes tenían este modelo, ¿okay? Y las restricciones eran de tipo lineal. ¿Okay? ¿Sí? ¿Por qué lineal? Porque las restricciones también son lineales parámetros. ¿Okay? Muy bien, entonces el día de ayer habíamos desarrollado un contraste para poder validar las restricciones en el modelo lineal, que es el contraste de Ward. ¿Qué se basaba el contraste de Ward? Simplemente en utilizar el vector de parámetros del modelo no restringido, ¿correcto? Estandarizados. ¿Okay? Que en el contexto de cuando utilizamos el estimador del máximo de resolvitud era el equivalente era R y beta más 1 R más 1 por R. ¿Sí? Ese era el contraste de Ward que tenía, tiene, ¿no? Una distribución cuadrada con R chico integrado. Entonces lo que hacíamos, como vimos ayer en este contexto, es básicamente considerar, ¿no?, el vector de parámetros estimado del modelo no restringido, es decir, del problema de minimización de la suma de cuadrados residuales que estamos utilizando en MCO, o del problema de maximización de la función de verosimilitud, ¿sí?, sin ninguna restricción. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, ese vector de parámetros del modelo no restringido es el que utilizamos aquí todo el tiempo, y aquí obviamente si estuviéramos en el caso de máxima verosimilitud sería eso, ¿no? Pero ya sabemos que esto aquí es equivalente a esto, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, ahora, ¿y qué pasará? La pregunta sería, ¿y qué pasará si estoy ahora con un modelo lineal, no lineal, y tengo restricciones lineales? ¿Qué ocurrirá en ese caso? Bueno, la respuesta va a ser, bueno, yo también puedo utilizar un test de Ward, voy a utilizar esta fórmula, y aquí también va a ser la varianza, sería de esta forma. Si yo utilizo el máximo de verosimilitud para estimar ese modelo no lineal, eso sería igualito, sería R y B menos 1 por R. Sería exactamente lo mismo, y esto también tiene una distribución chi con R grado de libertad. Es decir, que en el caso que nosotros quisiéramos validar restricciones lineales con un modelo no lineal, inclusive si ese modelo no lineal, nosotros podemos utilizar la misma especificación que el caso, contexto del modelo lineal. ¿Okay? Obviamente, con la salvedad que este término de aquí, del medio, no es la clásica forma que habían visto, sigma al cuadrado x transpuesta por x menos 1, sino la gradiente, ¿no? ¿Qué gradiente? Está acá, ¿no? Pero acá vamos a tener beta. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el caso, son los dos primeros casos. Y lo que vamos a ver ahora es qué ocurriría si estamos planteando, estimando un modelo no lineal y queremos validar restricciones no lineales. ¿Sí?
Y para hacer eso, nosotros debemos entender primero qué es una restricción no lineal. ¿Okay? Y obviamente la respuesta será, es una restricción que está expresada en una forma no lineal en base a tu parámetro. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a utilizar aquí el ejemplo que propone el libro de Alfonso Novales, que tengo también anotado, este de acá. ¿Ya? Vamos a... Aquí tenemos en pantalla un modelo de qué tipo. ¿Qué modelo es este de acá? Este es un modelo lineal, ¿sí? Es un modelo lineal enteramente, ¿sí? Pero lo que queremos contrastar tiene esta forma, ¿no? Si ustedes ven aquí la hipótesis planteada, esta forma pues es una forma no lineal. ¿Por qué? Porque es una forma no lineal en parámetros. O sea, no puedo plantear, o sea, no es una forma lineal porque no es una combinación lineal de los parámetros y tampoco lo puedo especificar de esta forma. Entonces aquí ya hay una combinación, tenemos un ratio de parámetros. Entonces esta es una restricción no lineal. ¿Ok? Sí. No se puede acomodar la restricción. No se puede acomodar, sí. O sea, ya, bueno, tú puedes decir, bueno, podría hacerse. Pero en principio, si yo lo planteo de esta forma, es una restricción no lineal. ¿Bien? Si es así, es una restricción no lineal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si es una restricción no lineal, la pregunta es ahora cuál es el contraste que voy a utilizar para evaluar esa restricción. ¿Sí? Entonces, vamos a enfrentarnos a un caso de contrastar restricciones no lineales. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Siempre que hayan copiado esto de acá, ¿sí? Forma de Wolf, ya que lo que hemos visto ayer incluso. Muy bien, entonces yo voy a plantearlo aquí de la siguiente forma. Profesor, ahí sí me surge la duda. ¿Ese beta estimado de ahí es el que se obtiene del modelo restringido? No, este beta es del modelo no restringido. O sea, el que podría obtener por m mínimos cuadrados. En realidad, bueno, sí, la respuesta es sí, pero aquí, como estamos utilizando esta notación, es el beta estimado con máximo de rendimiento. Sí. Bien. Entonces, ahora sí, tu borro. Muy bien. Entonces, vamos a plantear este caso de restricciones no lineales. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a presentar de una manera formal. Vamos a poner aquí contraste de restricciones no lineales. ¿Okay? Muy bien, entonces nosotros si teníamos que, por ejemplo, ¿no? Teníamos un vector de parámetros θ general, puede ser beta, sigma cuadrado, y teníamos esto, ese era un conjunto de restricciones lineales, ¿sí? Una función lineal de θ, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo quiero plantear ahora un conjunto de restricciones no lineales, yo voy a poder definir esto de esta forma, donde ahora tengo una función no lineal evaluada en θ. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, esta es una función no lineal. ¿Ok? Función no lineal. Okay. Entonces, esta de acá es función lineal. Aquí también lo okay. Entonces, cuando a mí me piden evaluar, contrastar restricciones no lineales, o sea, ojo, cuando yo digo la palabra, menciono la palabra contrastar, es porque
la regla es que yo tengo que validar si esas restricciones son válidas o no. Lo contrasto. ¿Por qué lo contrasto? Porque la hipótesis solamente se puede corroborar en base a una muestra, ¿sí? Es un contraste, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la muestra que te toque, la hipótesis se puede rechazar o no, ¿no? ¿Ok? Por eso se llama contraste. ¿Okay? La teoría lo contrasta con la data. Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a plantear este problema? Pues este problema se va a plantear de esta forma. O sea, yo voy a decir, ok, voy a resolver el problema de maximización, o sea, voy a estimar los parámetros con el método de máxima similitud, pero aquí la restricción, el conjunto de restricciones, es un conjunto de restricciones no lineales. ¿Ok? Con lo cual, yo voy a tener que solucionar este problema, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? O maximizar la función, ¿sí?, libre de restricciones, o maximizar la función con restricciones. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en este contexto, nosotros también vamos a utilizar el test de Wald, o sea, el estadístico que vamos a utilizar es el test de Wald. ¿Ok? Y aquí, en lugar de utilizar, si ustedes, bueno, la fórmula de R puede servir, en lugar de utilizar la forma R beta menos R, lo que nosotros vamos a hacer aquí es comparar C de teta menos R. ¿Ok? Transpuesto aquí y por acá C de teta menos R. ¿Se parece o no a la Y? Se parece, ¿cierto? Solamente que en este caso estoy comparando la función no lineal evaluada en el vector de parámetros del modelo no restringido menos el vector de restricción. ¿Okay? Y el medio, ¿qué va a ir? Y el medio, exacto, el medio va a ir la varianza, ¿no?, la inversa, ¿no?, de la varianza de este elemento, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dice Novales al respecto? Novales te dice que con eso no hay problema, con ese tampoco. ¿Y cuál es el problema acá? El problema es calcular la varianza de una función no lineal. ¿Sí? Porque claro, nosotros hemos trabajado en el estimador de máxima similitud la varianza de teta, ¿no? La varianza de un vector de parámetros, ¿correcto? Inclusive en el modelo no lineal. Pero la pregunta es, ¿y cuánto es la varianza evaluada en una función no lineal que depende de ese valor de teta? ¿Okay? Entonces, ese es justamente aquí lo que vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces, aquí lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer es decir, ok, sea la varianza de este señor de aquí equivalente, ¿ok? Porque aquí lo que vamos a hacer es como una expansión de Taylor, es equivalente a lo siguiente, ¿no? Es igual a la gradiente de esa función no lineal evaluada en teta transpuesto, ¿ok?, multiplicada por la varianza de teta estimado que yo conozco, y esto pues multiplicado por la gradiente de esa función sin transformación. ¿Ok? Donde esta que está acá es como bueno, en este caso, si queremos formalizar esto, dado que esto es una función no lineal, esto puede ser, bueno, no necesariamente es una gradiente, puede ser, podemos llamarla jacobiano acá, porque es una matriz. ¿Ok? Y esta varianza nosotros la conocemos. ¿Okay? Esta varianza, si estamos utilizando el estimador de máxima similitud, ¿quién es? Esta es la cota inferior al cambio errado, que ya la conocemos. Esto se conoce también porque esto es matemática, ¿ok? Entonces esta derivada yo la puedo calcular y simplemente contrastar aquí los parámetros, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que me quedaría en este caso sería lo siguiente, ¿no? O sea, me quedaría ahora que mi estadístico de Wald para restricciones no lineales, ¿ok?, se coloca, sería esto, ¿no? Estadístico de Wald
para restricciones no lineales sería de esta forma. Puesto, aquí sería el jacobiano, ¿no? Multiplicado por la cota inferior de Kramer-Rao, la conozco, ¿no? Es más, lo puedo poner frente la cota inferior de Kramer-Rao, ¿ok? Y esto multiplicado por esto de acá, ¿no? Y esto multiplicado por C teta menos C. Obviamente todo está evaluado en el Vector de parámetros del modelo no restringido, ¿no? Es decir, el problema que se generaría, o sea, el estimador que se generaría a partir de la maximización de la función libre de restricciones. Acuérdense de esa diferencia, ¿ya? O sea, una cosa es hablar del vector de parámetros del modelo no restringido y otra cosa es hablar del vector de parámetros del modelo restringido, que es donde yo resuelvo esto con la Lagrangiana, que es lo que voy a... No lo hice ayer, pero lo voy a hacer hoy, ya, para que lo puedan ver. ¿Está bien? Muy bien, entonces, si yo utilizo esta teoría, acá ustedes también lo tienen, vamos a subir acá para que lo puedan ver. Bueno, aquí, ya, acá, perdónenme, un tema de notación, este de aquí no está puesto, perdónenme, este de acá está puesto, ya, para que ahí está justamente, al revés, este de acá y este de acá. Ahora, ahí está, ¿sí se puede ver? ¿Sí? Ahora, la demostración que hace Novales, ¿cuál es? O sea, ¿cómo Novales demuestra que esta varianza de una función no lineal evaluada en beta es esto de acá? A partir de una expansión de Taylor de orden 1. Eso es justamente lo que está. Y con eso, ustedes pueden ver, lo que dice Novales es, si tú quieres evaluar la función no lineal evaluada en el vector de parámetros estimado, no restringido, eso es igual, se puede ser equivalente a la función evaluada en el parámetro poblacional más la gradiente evaluada en el parámetro poblacional multiplicada por la distancia entre el parámetro estimado y el parámetro poblacional, ¿no? Con lo cual, si tú quieres calcular la varianza de R beta, pues efectivamente es esto, o la varianza de esto, por el apuesto. ¿Se puede mostrar eso? ¿Todo claro cómo sería eso? Profesor, Sí. Entonces la restricción no lineal se colocaría como un vector fila. No. O sea, ¿a qué te refieres? ¿De qué dimensión es la restricción no lineal? Ya, C la dimensión depende del número de restricciones, ¿no? Si tenemos R restricciones, R chiquita de restricciones sería de dimensión R por 1. Esta función es una función por número, de R filas, donde cada fila es una restricción, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. O sea, ustedes han visto esto, ¿cierto? Y le habían visto esto. Ya, vamos a hacer esto. Claro, la diferencia entre lo que está poniendo Novales y lo que estoy poniendo yo es simplemente, bueno, Novales plantea que R es una función no lineal, ¿ya? Y acá, pues, tendría eso. ¿Ok? Pero si es R por 1, ¿no sería el W, el estadístico, un R por R? ¿Cómo? El estadístico no sería un R por R, si fuese una matriz R por 1. A ver, ahorita lo vemos, ¿no? Esa acá es la varianza. Esa debe ser la varianza. Ahorita lo vemos. Primero copio esto de acá y luego... Ya, ahí está. ¿Ya me decías? Si fuese de orden R por 1, el primer término... ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál término? ¿Cuál primer término? Del W. ¿El W? ¿Sí, este de acá? Sí, del No, estadístico. el W es un escalar. Ya, pero sería R por 1 y el último sería 1 por R, entonces no sería al final R por R. A ver, espérate. No. Perdón, la rectificación, si tienes razón, la rectificación no es acá, sino es aquí abajo. Ok. Aquí es la... Aquí está el... Sí, justo lo hice allá y acá lo cogí. Y ahora sí, gracias por la aclaración.
Bien, entonces, vamos a hacer rápidamente, ver rápidamente cómo se demuestra esto, solamente para agilizar un poco el tema matricial, ¿sí? Pero finalmente si sabes esto, sabes suficiente. Muy bien, ¿cómo demuestro que la varianza de R beta es esto? O equivalentemente eso, a partir de lo de arriba. ¿Cómo lo haría? A ver, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Si yo tengo eso de arriba, tendría R beta menos R beta, ¿no? Es aproximadamente igual a la gradiente, lo voy a poner solamente así, multiplicada por beta menos beta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo asumo que este es el beta poblacional y este es el beta estimado, esto de aquí es como la distancia de la función no lineal evaluada en el beta estimado menos la función no lineal evaluada en el beta poblacional. O sea, es como una desviación respecto de su media, ¿cierto? Con lo cual, si yo quiero calcular la matriz de varianzas covarianzas, la matriz de varianzas covarianzas se debería calcular como la multiplicación de esa desviación multiplicada por su transpuesta, efectivamente. ¿Sí? Esa sería la varianza, esa es conceptualmente la varianza de la función no lineal evaluada en beta. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es reemplazar, porque como este es equivalente a esto de acá, reemplazaría yo aquí ese término, tendría la esperanza de este término que es la gradiente de, bueno, jacobiano, ¿no? Multiplicada por beta estimada menos beta, ¿cierto? Y la transpuesta sería, o sea, sabemos, se transpone al revés y tendría esto acá. ¿Está? Entonces, este de aquí sale, este de aquí también sale, tendría, y acá tendría la esperanza, ¿no? Y esto multiplicado por esto, ¿no? Y ese que está en medio, ¿quién es? Es la varianza de beta estimado. Por eso acá no vale, acá es varianza de beta estimado. ¿Está bien? Acá hay un error. No, de ahí lo dice. ¿Ah? De ahí dice que. ¿De ahí lo corrijo? Dice que es como una constante. Ya, bueno. ¿Ok? Ahí está la demostración. Esa es la demostración. Es un paréntesis, ¿ok? ¿Ya? Pero ahí está como nuestra varianza de la función no lineal termina siendo una función no lineal de la varianza del parámetro estimado. ¿Ok? Ese desarrollo que he hecho ahí rápido para agilizar, ¿claro para todos? ¿Sí? Bien. Copien, por favor, copien. Y vamos a ver el ejemplo de desarrollo no válido. Sí. Igual, en lugar de aplicar la esperanza de la desviación con respecto a la media con su respuesta, se puede aplicar simplemente la varianza. Sí, o sea, tú puedes decir varianza de esto. O sea, lo que pasa es que la varianza de esto acá es esto. La ecuación que está en La aproximación de... ¿Dónde? La izquierda, en el primero. Acá yo he puesto igualdad, ¿no? Ya, esto es aproximadamente. A ver, espera. Ya, este sí es igual. Correcto, pero este sería aproximadamente. ¿Ok? ¿No? Porque esta que está acá es el cálculo a partir de la aproximación de este valor. Si esto es equivalente a esto de acá, esto que está acá es aproximadamente igual a la varianza. ¿Ok? ¿Ahora sí? Se refiere a que si en la ecuación que está en el libro, ahí si después se aplica varianza, también sale directo. Porque el R de la varianza. Sí, en realidad. Claro, lo que pasa es que esta es una matriz de varianzas covarianzas, ¿no? O sea, acá faltaría precisar esto de aquí para demostrar lo que esto pasó para allá y a partir de ahí recién no convirtió en varianza. R de beta poblacional no es una constante. Ya, el R beta sí, la respuesta sería sí, porque el R de beta es conocido. El R de beta, o sea, este R beta de acá,
es el R de beta evaluado, o sea, es la restricción. O sea, tú partes todo el desarrollo de la restricción. O sea, la restricción está en la hipótesis. Si lo vemos en el lenguaje de globales, este es conocido. ¿Cierto? Tú conoces esto acá. Entonces, ¿qué es R? R chiquita. ¿Okay? Ese R chiquita es el que va acá. Por cierto, acá si vemos un poco este detalle, aquí también una corrección. Esto sería sobre la base del teta, bueno, esto sería el R chiquita, el vector, ¿no? Y esto sería el R chiquita. El único lugar donde iría el valor estimado sería acá, acá y acá. ¿Cierto? Ahora sí. Si lo consideras como una constante, efectivamente podrías haberlo hecho también así. ¿Sí? Pero claro, eso es lo que finalmente demuestran los vales haciendo luego. Es equivalente. Podríamos haber utilizado los dos caminos. ¿Sí? Debe ser lo mismo. Esa Sí. beta menos. Sí, es lo mismo. Sí. Bien. Entonces, copia por favor para poder hacer ahora el ejemplo, desarrollar el ejemplo que plantea Novales con restricción lineal. Sí. En el caso de la varianza, usted aplica que es esperanza del R de beta menos. Ajá. Se supone que R de beta parámetro es la esperanza del R de beta estimado. Ahí, a ver, ¿dónde? O sea, R de beta parámetro es O la sea, esperanza de esto R. acá es la desviación respecto de la media. ¿No? Pero Conceptualmente. R de beta parámetro es su esperanza de R de beta estimado. ¿Dónde? Porque o sea, se supone que dado que la esperanza es así, es algo menos su esperanza de ese algo. O sea, a ver, esto lo estoy considerando aquí como si esto fuera una desviación del valor estimado, de la función evaluada del valor estimado menos la función evaluada en el parámetro poblacional. No, está preguntando directamente si esperanza de R beta gorrito es R de beta. ¿Sí? La respuesta es sí, si es que beta es sesgado. Ya, lo que pasa es que lo que les decía, ya, vamos a hacerlo si quieren como el libro. Lo que el libro está haciendo es decir, ok, esto es fijo, ¿sí? Es una constante, entonces la varianza de R beta es la varianza de solo este término de acá, ok, porque esto es una constante. Y la varianza de esto que está acá, como esta es una matriz, es la matriz por la varianza del término del medio por la matriz transpuesta. ¿Sí? Pero al final es equivalente, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y ahí luego dice, bueno, la varianza de este, como esta es una constante, ¿ok? Porque lo conozco, bueno, ahí yo también tengo mis peros porque este es el parámetro poblacional, el que es constante es R de beta, en realidad, pero bueno, ¿ya? Y ahí te quedas solamente. En realidad no es tan cierto eso, pero yo diría, porque el que es constante es R de beta, no beta solito. Beta es el poblacional, que no conoces, Pero es ¿cierto? constante. ¿Ah? O sea, es algo desconocido. El beta por naturaleza es constante, Ya. ¿cierto? Y bueno, podrías anularlo, o sea, podrías también anularlo acá. Podrías haber puesto esto aquí, si es una constante, esto de acá es equivalente a esto de acá, también. Es otra forma. Pero eso es lo que te está diciendo, o sea, es una constante, súmalo constante, ya pues, esto es lo mismo, por eso te está saliendo lo mismo ya. ¿Sí? Bueno, acá, sí, acá está. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien, ¿te terminaste de copiar? Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el ejemplo de Novales. Que recuerden, el ejemplo de Novales es un modelo lineal con una restricción no lineal. ¿Sí? Por eso que Novales lo que nos va a decir es que la varianza del beta que está aquí en medio, ¿no? Termina siendo ¿quién? Termina siendo acá me faltó poner el menos 1. Bien. ¿Está? La varianza del elemento que está en medio va a ser sigma cuadrado por x transpuesta x menos 1, ¿sí? Porque estamos en el modelo lineal. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí voy a borrar esto. Voy a borrar esto de acá, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Y solamente voy a borrar hasta acá para que se vea la... Bueno, todavía también, perdón. Para que se vea la previsión. A ver, vamos a ver rápido.
Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí que lo voy a normales. Está mucho más abajo. Y es esta. Entonces, tenemos aquí un modelo lineal, es un modelo, bueno, dinámico. Y la restricción que vamos a evaluar es una restricción no lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según para utilizar el estadístico de Wall, por ejemplo. Bueno, partimos de la función no lineal, que es de la forma beta 2 sobre 2 menos beta 3. R chiquita vale 1, ¿correcto? Y aquí tenemos la gradiente de esta función respecto a beta, o sea, tenemos que derivar esto respecto a beta, en este caso sería respecto a los elementos que estaban aquí dentro de la restricción. Estamos derivando respecto a beta 2 y estamos derivando respecto a beta 3, ¿no? Entonces estos serían los elementos de la gradiente. Y aquí lo que hacemos es calcular la gradiente, pero evaluada en el vector de parámetros estimados. En este caso se está tomándolo como datos porque lo que nos dice aquí Novales es que esos parámetros ya los había estimado en un capítulo previo, ¿sí? O sea, ¿okay? Y con eso tenemos esta nueva gradiente en base a valores estimados. ¿Qué me faltaría? Mira, yo ya tengo qué cosa, he calculado esta de aquí, mira, he calculado la forma de este de acá, he calculado la forma de este de aquí y acabo de calcular, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Ya acabo de calcular, evaluar esto en el valor estimado. ¿Sí? O sea, estos dos relatos. ¿Okay? Y luego calculamos la varianza de R beta. ¿Pero cómo se calcula la varianza de R beta? Esta varianza sería, según la regla, sería agarrar el vector, multiplicarlo por la varianza de beta y multiplicarlo por la transpuesta. O sea, tendrían que agarrar ¿qué vector? Este de acá. ¿Sí? Acá lo hacemos, ¿ya? O sea, lo que está haciendo Novales es la varianza de R beta, ¿no? Es, según la fórmula, es esta gradiente, el valor de beta, ¿no? Multiplicada por esto de acá y multiplicado por esto de acá. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos de dato es que esto de acá, ¿cuánto es? A ver, acá me está calculando un escalar, ¿no? Creo que ya la varianza es la llave. Ya. Acá no está colocando el punto de dimensión. Ahora vamos a ver acá. Sí, no, sí, solamente es una. Sí, solamente es una reducción. Entonces esta varianza debería ser un escalar. ¿Sí? Claro. Entonces aquí, a ver, permítanme ver aquí esto. O sea, esto de acá, este de aquí debería ser 1,786, 1,371, ¿ok? Y por acá debería aparecer 1,786 y 1,371. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí debería aparecer una matriz, que es la matriz de varianza, ¿no? Por esta de acá tendríamos que regresar al capítulo 9 para ver qué varianza era. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué elementos deberían estar? ¿La varianza de quién? La varianza de los únicos parámetros que están entrando a la restricción. El beta 2 y el beta 3. ¿Por qué no todos, profesor? ¿Por qué no entran todos? ¿Por qué creen que no entran todos? Exactamente, porque los otros valores son 0. Entonces no tiene sentido introducir eso. ¿Ok? Ahí está. Así esa es la matriz de varianzas. ¿Ok? Y acá no debo poner menos 1, no tenía que poner. ¿Ok? Porque acá, así.
acá me viene, acá también. Este no. El menos 1 va afuera, ¿ok? El menos 1 va afuera. Y ahora sí. Muy bien. Entonces estos elementos de acá no me dicen, o sea, están en el capítulo 9, ¿sí? Pero son, ¿qué valores? Este de acá, ¿cierto? O sea, este de aquí sería, si ustedes ven el capítulo 9, en los vales, ese sería 0,1592 por 10 a la menos 2. Este de acá sería, ¿cuánto? ¿Me puede indicar? 0,2742 por 10 a la menos 2. Y estos dos de acá, el de arriba, exacto, sería 0,2079 por 10 a la menos 2. Por eso que acá aparece menos 2 veces, ¿no? O sea, mira, aparece, si tú resuelves esto, te sale lo de allá. Sería esto, por eso te sale acá al cuadrado, multiplicado por esto acá, ¿cierto? Más esto por esto, multiplicado por esto de acá, por eso tienes acá el valor del cuadrado por esto, y menos 2 veces, es más, acá sería menos, perdónenme, acá es menos, ¿ok? Menos 2 veces, ¿por qué? Porque aparece 2 veces, ¿sí? Estos dos valores multiplicados por la covarianza, que es esta escala. Y allí nos sale el valor de esta escala, ¿no? Que esta es la varianza. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta varianza, según ovales, ahora que lo voy a hacer al lado derecho, la máquina se despacio. La fórmula la voy a dejar ahí, ¿ya? para que la sigan viendo. A pesar que la tienen en el cuaderno. ¿Ya? Voy a hacer. Entonces, la varianza de nuestro amigo R beta acaba de ser aproximada. Esto también hay un error conceptual, ¿no? Porque es aproximadamente igual. También hay un error, si hacemos una segunda edición, aproximadamente igual. ¿Okay? Una tercera edición. ¿Okay? Eso es 0,511, bueno, multiplicado, perdón, por 10 a la menos 4. ¿No? Acá también falta el multiplicación. ¿Okay? Muy bien. Ya está. Entonces, esta es la varianza. Que es el que está, que es todo esto de acá. Hemos calculado la varianza que está aquí, ¿correcto? Y ahora únicamente me falta calcular R beta menos R, ¿cierto? Y R beta menos R sería lo siguiente, ¿no? Bueno, primero R chiquita vale 1, ¿correcto? El dato del problema, R chiquita vale 1. Acuérdate que R chiquita es esto que está acá, perdón, acá, ¿no? R chiquita es este que está aquí, ¿ok? 1. Y tendríamos que evaluar esto, ¿no? Pero ¿cuánto vale beta 2 estimado? Bueno, tendríamos que ir al capítulo 9, ¿sí? ¿Y cuánto vale beta 3 estimado? Tendríamos que ir al capítulo 9. Pero ya tenemos aquí, bueno, los datos, según Novales ya nos ha proporcionado. Sería el valor de beta 2 estimado es 0.43 y el valor de beta, el otro beta es 0.44. Ahí está. ¿Sí? Repito, estos dos son los valores estimados del modelo lineal. ¿Sí? ¿Y cuánto sale esto de acá? Nos dicen ovales. Bueno, esto sale menos 0.232. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, ya está. Calcule el estadístico de Wall. El estadístico de Wall, ¿cómo lo calcularía? Sería menos 0.232. ¿No? Acá también sería menos 0.232. Transpuesta, pero es un escalar. Entonces es lo mismo. Y al medio estaría 0,51. Acá coma, ¿no? Coma decimal, estoy usando. Coma decimal. Y al medio estaría aquí en 0.51 por 10 a la menos 4, ¿no? ¿Correcto? A la menos 1, muy bien. Profesor, una pregunta, pero Novales no usa eso. Novales no usa W, no usa Word.
¿no? Y ahí viene la confusión, oye, ¿cómo se quiere ese estadístico de ahí? Entonces hay que recordarle con la metodología 1 y recordar que cuando solo hay una restricción, utilizas una t-student que es la raíz cuadrada de Wall. ¿Sí? Por eso que Novales dice, oye, en lugar de utilizar los dos, utilicemos solamente menos 0,232 y este de aquí, calcule la raíz cuadrada. Ese es el estadístico T, dice Novales. El estadístico T, cuando hay una restricción, es la raíz cuadrada del estadístico de Wall. Pero es lo mismo, o sea, si ustedes eran en de arriba o de abajo, es lo mismo. Si usan, en la práctica quieren usar solo Wall, pues usen solo Wall. Pero lo que van a tener que tener como dato es qué cosa. Este de acá es el valor calculado de la chi, ¿cierto? El estadístico calculado y lo van a tener que comparar contra el valor crítico. O sea, tendría que darle yo de dato a ustedes el valor crítico. ¿Sí? Bien, bueno, Novales también lo hace. Este de acá es el 32.68. Ah, ya, pero Novales acá dice lo comparo con una normal. Claro, lo que pasa es que aquí, ¿por qué una normal y no una T? ¿Quién me puede responder? Claro, porque el estimador que estamos utilizando es el de máxima resolutitud, que estamos evaluando en muestras grandes, y en tal sentido no importa trabajar con la varianza estimada de error o la varianza poblacional. ¿Sí? Por eso que usamos la normal. Ya. Y bueno, el valor crítico de la normal, el 95% es 1.96, más o menos 1.96, y este valor, pues, el valor absoluto está rebosantemente lejos de 1.96, ¿no? Con lo cual se estaría evidenciando el rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, ahí también podemos poner Z. Sí, acá sería, entonces, claro, como bien estamos comentando, bajo el contexto que estamos empleando, el estadístico de máxima resolutitud sería una Z. Y este Z tiene una distribución normal estándar. ¿Está bien? Ahí está, un poquito explicando lo que está en Novales, ustedes han leído lo que va a venir. ¿Ok? No, bueno, no voy a poner fórmulas de control, pero ahí está, estamos explicando ese desarrollo, ¿ok? Ahora, profesor, ¿y cuándo va a ser más complejo esto de acá? Bueno, esto va a ser más complejo cuando te dé yo un problema, ¿sí? Donde el modelo es no lineal y la restricción es no lineal. Ahí va a ser más complicado, porque ahí, bueno, va a ser más complicado en qué medida, porque ahí vas a tener que utilizar una varianza que depende del gradiente. O sea, ya no es X respuesta, X caso. Tienes que armar tu matriz pequeñita y ponerla ahí y hacer la evaluación. ¿Está bien? Por eso les estaba dando yo, y les estoy diciendo que... ¿Okay? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro el desarrollo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, todavía son las 8:11, entonces vamos a seguir. Termine de copiar, por favor. De paso que respiramos un minuto. Y lo que viene ahora es voy a volver a lo que habíamos visto ayer, que es los contrastes de máxima resolutitud. Habíamos visto brevemente el de multiplicadores de Lagrange, yo hoy día lo voy a desarrollar un poquito más, y luego veo el de máxima resolutitud. ¿Sí? El de máxima resolutitud, no, el de ratio, o sea, razón o ratio. Muy bien. Ya. Ok, vamos entonces a borrar esto de aquí. ¿Esto puedo borrar? Izquierda. Ya. Muy bien. Ok. Entonces voy a empezar con el contraste de multiplicadores de Lagrange. Okay.
que ayer les comenté brevemente qué trataba, ¿no? El estadístico del multiplicador de Lagrange es muy similar al de Wolf, ¿no? En el sentido que es una forma cuadrática, ¿se acuerdan? Pero en lugar de utilizar esta forma, ¿qué se utiliza la función score, ¿no? La gradiente del estadístico de la similitud, evaluada en el valor restringido. Ahorita lo voy a desarrollar mejor. ¿Ya? Muy bien, entonces, muy bien, entonces vamos a plantear aquí lo siguiente. ¿Okay? Estamos en un caso de maximizar la función de verosimilitud sujeto a un conjunto de restricciones no lineales. Ok, ya les expliqué esta notación. Entonces, esto de aquí es un problema de maximización restringido. ¿Sí? Tengo restricciones que considerar. Y aquí lo que voy a hacer es resolver este problema con el lagrangiano. ¿Por qué lagrangiano? Porque el lagrangiano se utiliza en un contexto donde tenemos funciones objetivo con restricciones tipo igualdad. ¿No? ¿Recuerdan eso? Toda la literatura de optimización ustedes la conocen. Esta es optimización estática también. Y ustedes también habrán visto optimización dinámica, ¿no? Con control óptimo, cociente de Bellman, eso no vamos a ver acá. Acá simplemente es un problema de optimización estática. Muy bien, entonces esto va a ser la función objetivo, ¿no? Más, vamos a poner aquí, más lambda. Lambda aquí va a ser, ¿qué cosa? El vector de multiplicador de Lagrange, donde el vector va a considerar cada restricción que está aquí. Recuerda que este es un conjunto de restricciones apilados en una columna, ¿ok? Entonces esto va a estar transpuesto y multiplicado por la diferencia entre esto que está acá, o sea, la restricción. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí, para resolver el problema, yo voy a aplicar condiciones de primer orden, voy a derivar el lagrangiano respecto a quién, respecto a θ, y también voy a derivar el lagrangiano, ¿se ve? ¿Se ve acá? El lagrangiano respecto al lambda, ¿no? Y eso es igual también a 0. Ya saben que cuando derivan el lagrangiano respecto al lambda, lo que se obtiene directamente, ¿qué es? Muy bien, la restricción, correcto. O sea, si yo derivo lambda respecto a esto, acá directamente yo lo que obtengo es la restricción. Muy bien, entonces el arte sería ver qué ocurre aquí, derivando esto. Entonces aquí voy a tener la derivada del logaritmo de L respecto a θ. Y aquí, ¿quién va a quedar? Va a quedar la derivada de la función no lineal respecto a θ con el lambda, ¿cierto? O sea, esto va a quedar así. Menos lambda, aquí perdonen, esto es al revés, siempre es R menos C θ. Restricción menos la función. Entonces acá va a quedar lambda transpuesto multiplicada por la gradiente evaluada de θ. ¿Cierto? ¿Estamos? Y esto de acá se va a igualar a 0 para poder garantizar que estoy maximizando la lagrangiana. No garantizar, sino para necesariamente señalar, ¿sí?, que es la solución de la lagrangiana. Ahora, el θ que maximice que solucione esta ecuación y esta de acá es el θ del modelo restringido. O sea, el θ que resulte de esto de acá es nuestro θ del modelo restringido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es aquel que soluciona, maximiza el lagrangiano, y es aquel donde las restricciones. Okay, muy bien. Muy bien, solamente voy a señalar eso de ahí. Ahora, ¿estamos? Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, ustedes deben haber visto en el libro una gráfica. Esa cosa, sí, esa cosa. Esta de acá. Ok. Entonces yo voy a ir armando esta gráfica. Claro, acá la desventaja de esto es que esta gráfica ya está armada, entonces hay que ir armando. Muy bien, entonces yo la voy a ir armando allá a la derecha.
A ver, vamos a entender la grafiquita que está acá y cómo se relaciona con esto que acabamos de hacer. Pero teta no es un vector. ¿Cómo? Teta no es un vector de parámetros. Teta es el vector de parámetros. Porque está en el eje. Es una línea. Ah, ya. ¿Por qué hace eso? Porque el libro Ese global parámetro. está Ese es representativo. didácticamente asumiendo que teta es solo un parámetro. Ahí está. Sí. Imagínate, te ponen R3, R4. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos aquí lo siguiente. Vamos a asumir, como bien señala, que este teta solamente es un parámetro. O sea, que solamente hay un parámetro para estimar. Y por aquí tenemos la función de verosimilitud. ¿Ok? La forma de la función de verosimilitud puede ser no necesariamente la que voy a hacer, pero vamos a asumir que es esta forma para que podamos verificar que hay un máximo. La función que voy a emplear va a ser esta de acá. La función de verosimilitud que hemos trabajado anteriormente es esta. Una función que tiene un máximo aquí y que el máximo, ¿quién es? Es el estimador de máximo de verosimilitud, al cual yo he llamado el estimador no restringido, porque es un parámetro que maximiza la función libre de restricción. O sea, si nadie me restringe nada, soy libre totalmente, puedo encontrar el máximo valor de la función. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a trazar esta función R. Bueno, esta de acá, para utilizar el lenguaje de Novales, ¿ya? Novales, en lugar de que yo le llame C, le estoy llamando R acá, para que solamente puedan verlo. R mayúscula. Pues Novales se quedó con el R pegado. Yo utilizo una C porque este R no es el mismo R del modelo lineal, de la restricción lineal, es un R que es el modelo. Muy bien, y esa función Novales pues la traza por acá. Bueno, dice, ya esta función está por acá. Es una función media curva, ¿no? Claramente no lineal, evaluada es una cualquier curva. La trazó. Puede ser decreciente. O sea, no, es una función arbitraria, no lineal. Por eso tiene aquí esa forma. Función cualquiera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es lo siguiente. ¿Ya? Es más, aquí para que pueda entenderse bien esto, aquí vamos a asumir, o sea, para que converse con ese gráfico, vamos a asumir para ese gráfico que R chiquita es 0. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. Si R chiquita es 0, lo que me dice esta gráfica es lo siguiente. Escuchen. Si R chiquita es 0, lo que me dice esta gráfica es lo siguiente. El valor del parámetro que satisfaga esta restricción será que evaluado en esa función vale 0. ¿No? O sea, es decir, si la restricción es esta, el único elemento de teta que genera esto de aquí, que satisface la restricción, ¿cuál es? Es este valor de acá. ¿Y ese parámetro quién es? El restringido. Ahora, profe, pero ¿por qué Novales lo ha trazado ahí? ¿Y por qué no lo ha trazado acá? Porque esta gráfica que propone Novales es correcta, en el siguiente sentido. Cuando tú tienes un problema de maximización, ¿sí? El máximo de esta función es mayor que el máximo de esta función cuando hay restricciones. Lógicamente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque matemáticamente es así. O sea, si tú tienes restricciones, el máximo que vas a alcanzar no es el máximo que alcanzarías sin restricciones. Siempre que hay restricciones, tu máximo que puedes alcanzar es menos. Por ejemplo, teoría de portafolio. El
portafolios que le ponen restricciones, no alcanzas el máximo, el óptimo. Y si o sí está a la izquierda, también puede estar a la derecha. Puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda. Correcto. ¿Y eso cómo se vería acá? Bueno, si tú, y aquí viene el arte, porque mira, yo voy a decir acá, ok, vamos a ver cuál es el valor de la verosimilitud en el valor no restringido, sería este de aquí, profesor, sería el logaritmo de la verosimilitud en el valor no restringido. Y este de aquí, profesor, este de aquí, que también lo voy a trazar, acá. Perdón, tengo un regla acá. Ahí está. Este de acá, bueno, debería hacerlo más allá, más a la izquierda, que se ve más. Ahora vamos a hacerlo mejor esto. Claro, yo quiero curva, lo voy a hacer más hacia la izquierda para que pueda salir mucho mejor. Algo así. Ahí va a salir más, algo más por acá, restringido, y acá la función. Ahí se va a ver mejor. Ahí está. Y mira, el valor de la verosimilitud en el restringido está por debajo de la verosimilitud en el del no restringido. ¿Correcto? Ese es el. Ahí está. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos estamos? ¿Sí? Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora, nos falta ver aquí una cosita, que es lo siguiente. Voy a trazar ahora, me dice Novales, voy a trazar ahora la primera derivada, o sea, la función de la primera derivada evaluada en la verosimilitud. En este caso, si es una derivada evaluada en la función de verosimilitud, debería ser una curva, porque claro, esta es una función no lineal, una curva que intersecte a este valor en 0. Porque acuérdate que en un problema libre de restricciones, este valor, como condición necesaria, tiene que ser su derivada de 0. ¿Sí? ¿Me siguieron? Con lo cual, voy a agarrar esta curva acá. Ay, perdón, que mis trazos no son tan finos, ¿sí? Pero quiero que sea una curva. Lo voy a hacer desde acá. Algo así. ¿Ya? ¿Y esa curva dónde debe caer? En este punto, y ese punto debe ser 0. Esta va a ser la primera derivada respecto de esto. ¿Está bien? Hasta ahí todos estamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice Novales? Novales me dice, oye, mira, si tú calculas la altura desde θr hasta la curva que acabo de trazar, esta altura de acá, es el estadístico de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el estadístico de multiplicadores de Lagrange, ¿ok?, es ver qué tan cerca está la derivada evaluada en el valor restringido respecto de 0. O sea, bajo este contraste, si las restricciones son válidas, la derivada de la verosimilitud evaluada en este valor debe ser suficientemente cercano a 0. ¿Sí? Por eso que ahí analizábamos las funciones core, ¿se acuerdan? A ver, claro, cada vez me hace falta ponerlo de nuevo. Hicimos esto, sea LM, esto acá, ¿no? ¿Sí o no? Y yo les dije, mira, esto se parece a un volt, ¿cierto? ¿Y yo qué evaluaba en volt? En volt yo evaluaba
¿Qué tan cerca estaba la suma de cuadrados? ¿Te acuerdas del término que estaba acá? A 0. Pero aquí la lectura es en base a ¿qué? En base a la gradiente. Al score. Este es el score. ¿Cierto? O sea, es como una suma de cuadrados de la primera derivada evaluada en el teta restringido. ¿No? Por eso que se está leyendo ahí como una distancia. Claro, es un parámetro, ¿no? Es un parámetro, es escalar. Finalmente es, igual puede ser escalar el resultado. Ahí está. Esa es la distancia de la derivada evaluada de valor restringido respecto a ese. ¿Qué? Igual. ¿Cuál es la lectura de Wall? La distancia que existía de la función no lineal o la restricción evaluada en el teta restringido respecto de 0 en este caso, ¿no? Si asumimos que R chiquita es 0. Entonces, ¿cuál sería? ¿Dónde está el valor no restringido? Acá, ¿cierto? Y la función evaluada en esa, la función de restricción es evaluada en esa, ¿dónde está? Aquí. Entonces, esta altura de acá es el estadístico de Wall. Y está. Acá vamos a salir un ¿qué evalúa el estadístico de Wall? ¿Qué tan cierto es que esta altura vale 0? O sea, ¿qué tan cierto es que la función de restricción evaluada en este de aquí es 0? Es igual a 0. ¿Sí? Profe, y hay uno más acá. El ratio de similitud. ¿Qué está comparando el ratio de similitud? ¿Qué altura? Está comparando la distancia que existe entre la verosimilitud evaluada en el valor no restringido y la verosimilitud en el modelo restringido. ¿Sí? Por esa razón, cuando yo les decía, ¿no? Para utilizar Wall solamente sirve el valor no restringido. Para utilizar Lagrange solo el restringido. Y para utilizar el ratio de similitud utiliza los dos. Asintóticamente, estos tres T son equivalentes. O sea, asintóticamente debería pasar que la altura de estos tres es la misma. Sin embargo, en muestras pequeñas pueden diferir. Podemos tener ahí un valor que es diferente del otro. Por ejemplo, acá gráficamente se ve que la Lagrange es más grande. Pero asintóticamente los tres son equivalentes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? No, RB, ¿qué era? RB. Ya. Ese es el que voy a hacer aquí. Después de break. Ratio de simplicidad. Lo voy a presentar así. Sino que lo que pasa es que lo estoy mencionando porque entiendo que ustedes lo han visto en la lectura. ¿No? Es que también está chiquito en la lectura. Sí. Es eso, chiquitito. Ya, ok, bueno, ahí ya se ve. Ya. ¿Ok? Repito, ¿va? Multiplicador de Lagrange es con esto el modelo restringido. ¿Ya? También les recomiendo calcular esos problemas que hemos visto empleando la técnica del multiplicador de Lagrange. Una consulta acá. Sí. Ahí estoy viendo que para que exista ese valor de Wall positivo, que no sea negativo, la función debe ser creciente, la de la restricción. ¿Por qué creciente? No, es que la restricción no necesariamente es creciente. Podrías probarlo si evaluándonos, poniéndonos en una función de esta forma. Lo que pasa es que el Wall siempre va a ser positivo. Ya ¿Sí? Pero igual si pasara por abajo, como goles al cuadrado, igual sería positivo. Claro, acá, claro, si pasara por debajo te refieres cómo. O sea, si el R, Sería así. o sea, si el R pasara por el no restringido por debajo del eje X. No entendí. Profesor, por ejemplo, sería si ¿Ese R dónde pasará? ¿Por acá? Sí, por ahí. Ya, a ver. Pero A ver. no puede. A ver, ¿por qué? Bueno, pero si es, nosotros dices algo así. Sí, o de No, pero no De puede creciente, no de puede ser creciente. restringido, no sé por eso. ¿Ah? Tiene que No, cruzar no, en pero en cero. este caso el restringido sería acá. Ah. Cambiaría. Ajá. Posición. Pero bueno, saldría lo mismo. Pero, ¿Sí?
El wall de todas maneras sería la El wall siempre tiene que ser positivo. Entonces siempre vamos a usar por arriba. Sí. Esa sección. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer un corte rápido, 10 minutos, ¿sí? Y luego del corte les presento a Un ratito, ¿ok?